hasta el enebro. Llegó Elías, estaba cansado, allí se acostó y se durmió. Pero el Señor lo despertó. Largo camino aún te resta, levántate, levántate, levántate. Tú eres mi siervo, no estés así, levántate. Levántate, levántate, no estés así, te necesito para mi obra, pero de pie. Levántate, levántate, tú eres mi siervo, no estés así, levántate, 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 no estés así, te necesito para mi obra, pero de pie. Si en el enebro te has quedado y los problemas te quitan las fuerzas para caminar. Aleluya. Mira a Jesús, Él no se cansó. Largo camino aún te resta, levántate. Levántate, levántate, tú eres mi siervo, no estés así, levántate, 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 no estés así, te necesito para mi obra, pero de pie. Levántate, levántate, tú eres mi siervo, no estés así, levántate, 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 no estés así, te necesito para mi obra, pero de pie. Buenos días, buenos días, buenos días. Gozoso, contento, hermano. Hoy estamos con la sierva aquí, pero también estamos gozosos que está María Chaparro, ¿verdad? Y Rubén Héctor Sosa. Un abrazo grande a María, sierva del Señor, a Rubén Héctor Sosa, siervo del Señor, ¿verdad? Gozoso, contento, hermano, de estar un día más en este programa Arregla tu vida con Dios. Hoy estamos en el programa 614 y hoy ya estamos a 20 de febrero. Hermanos, parece ayer que fue fin de año. Sin embargo, los días se van rápido y nosotros, amados hermanos, tenemos que preparar nuestras vidas para el Señor. Fíjense en cómo se van los días. ¿Te has puesto a pensar la edad que tenés? ¿Te has puesto a pensar la edad que tenés? ¿Verdad? Yo ya tengo 68 y parece que ayer estaba jugando descalzo a la pelota ahí en las calles y en los campos. La vida se me fue acá en la tierra, ¿se entiende? Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero acá en la tierra los años se nos van rapidísimo. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que entregarle nuestra vida a Dios totalmente, amados hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos días más nos quedan sobre la tierra? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar que en cualquier momento tú puedes irte a la eternidad? Qué lindo, hermanos, es que podamos entender, que podamos comprender que acá en la tierra estamos de paso, ¿verdad? Y que Dios nos creó para una misión.
rescatar las almas perdidas a través, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión que tienes tú y la que tengo yo. Y nosotros debemos entender, debemos de comprender que Dios nos quiere usar como instrumento en sus manos para la salvación de las almas. A esto nos llamó Dios, hermano. Y no hay gozo más grande para una sierva, para un siervo de Dios, ¿verdad?, de poder hablar de Dios a otras personas. Yo me levanto con gozo, me levanto con alegría, hermano, para poder venir a hablar con todos ustedes, ¿verdad? Y estamos llegando a los 5 continentes, de acá, de un lugarcito chiquito en el barrio Obelisco de Las Piedras, Canelones, Uruguay, estamos llegando a los 5 continentes. Y eso da gozo, eso da paz, ¿verdad? Porque podemos hablar la palabra de Dios y compartir lo que Dios pone en nuestro corazón para que yo crezca a través de la palabra y ustedes crezcan a través de la palabra. Y estamos en el Salmo 119. Salmo 119 es uno de los salmos que más me apasiona. Claro que está el Salmo 91, el Salmo 27, el Salmo 32, el 150. Todos son salmos maravillosos de Dios. Pero como hablábamos ayer, hermanos, este salmo nos enseña a orar. La mayoría de los salmos nos enseñan a orar, pero este tiene una capacidad para llegar a nuestro corazón maravillosa, ¿verdad? Nosotros debemos entender que cuando Cristo vino a la tierra, vino para ser una nueva creación. Eso nos enseña la palabra. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Y al ser nueva criatura en Cristo Jesús, ya nosotros no podemos vivir más por nuestro estuche, por nuestra carne. Ahora tenemos que vivir en el Espíritu. Y eso es lo que cuesta un montón llegar a entender que ya no puedo vivir yo conforme a mis pensamientos, que yo tengo que vivir conforme a los pensamientos de Cristo. Por eso la palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, nuestra mente, ¿es carnal ahora o es espiritual? Ahí es donde nosotros tenemos una batalla y tenemos una guerra, ¿verdad? En nuestra mente. Dios nos llama para ser seres espirituales, ¿verdad? Y allí en Romanos 8 dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros, viviendo en el Espíritu, no hay ley para nosotros. Ahora, si tú vives conforme a la carne, hay ley para ti. Pero el que vive en el Espíritu, ya no hay ley. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar conforme a la palabra, que la palabra es espíritu. Y Dios dice, como hablábamos ayer, orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar por intermedio de la palabra, porque la palabra es espíritu. Cuando la palabra, hermano, nosotros oramos conforme a la palabra, ¿verdad? No a mis pensamientos, no a lo que yo creo, hermano, estoy haciendo en el mundo espiritual, hermano, un terremoto. Cuando tú oras por la palabra, en el mundo espiritual hay un terremoto, hermano. Cuando tú cantas con salmos y con himnos, en el mundo espiritual hay un terremoto. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Pablo y Silas en la cárcel? Había llegado la medianoche, le habían dado una paliza con vara, lo habían roto todo. Lo ponen en el calabozo de más adentro, le ponen cepo en los pies, y el calabozo de más adentro era donde iban los peores presos, ¿verdad? Ahí iban los peores presos, ¿sí? Allí pusieron a Pablo y Silas porque predicaban la palabra, con una paliza tremenda, tremenda, ¿verdad? En la tarde o en la mañana le pegaron tremenda paliza, y ellos le sacaban la camisa para pegar, ¿verdad? Y la espalda
se la dejaron en llaga viva, porque ellos sabían pegar para lastimarte y no matarte, para hacerte sufrir. Y Pablo y Sila, hermano, allí con cepos, en el calabozo de más adentro, hermano, no había luz, no había ventana en ese calabozo, por eso es el de más adentro. Cuando vamos a la historia entendemos que ese es el calabozo peor, donde te tienen incomunicado prácticamente, ¿verdad? Y hermanos, en el peor momento, cuando la piel empieza a arder y a picar, a la medianoche, por eso dice a la medianoche, cuando el sufrimiento era más grande, cuando el problema era mucho más grande, ellos empezaron a alabar a Dios y empezaron a cantar himnos espirituales y empezaron a orar. Y dice que los presos les oían. Los presos les oían. Amados hermanos, cuando tú estás en esa aflicción, cuando tú estás en ese problema tan grande, ¿verdad? Y a ti te escuchan cantar y alabar a Dios, no poniendo los pensamientos en los problemas ni en las luchas, aunque sea el dolor más grande, aunque sea el ardor más grande de tu corazón. Hermano, allí Pablo y Sila empezaron a orar y a alabar a Dios. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto. Y el cepo donde estaba atado se rompió. Las puertas de las cárceles se abrieron, amados hermanos. Cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu, trae un terremoto espiritual. Pablo y Sila no se pusieron a quejar. Pablo y Sila no se pusieron a preguntar, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo predico tu palabra, Señor? Mira dónde me tienen, acá en la cárcel. Ellos se gozaban. Ellos se gozaban. ¿Saben por qué se gozaban? Porque llevaban las marcas de Cristo. Llevaban las marcas del Maestro. ¿Y tú quieres predicar la palabra sin llevar las marcas? Ay, hermano querido. Oh, estamos equivocados. Estamos equivocados. Esto no es pare de sufrir. Esto es llevar el Evangelio más allá de los problemas, más allá de las luchas. Hermano, ¿y sabe cuál era la recompensa que Dios tenía preparado para Pablo y Sila? Hermanos queridos, que había una familia que había que rescatar. Y Pablo y Sila recibieron la paliza más grande de su vida por una familia. Y ellos no lo sabían. Tú sabes que toda la aflicción que tú estás pasando es porque hay familias que están esperando la salvación. Que vengan todos los problemas que vengan. Que vengan todas las luchas que vengan. Amado hermano, allí Pablo y Sila, dice que las puertas de las cárceles se abrieron. Y cuando llegó el carcelero, estaban las puertas todas abiertas, agarró la espada y se iba a matar. Dice, no te mates. Estamos todos aquí. Estamos todos aquí. Y el carcelero le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí empezó el milagro. Pero todo lo que tuvieron que sufrir para llegar a un alma. Y luego de esa alma, a toda la familia. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio que habla la Biblia. Amados hermanos, no cambiemos el Evangelio. No hagamos un Dios a nuestra manera. Amados hermanos. Y dice que el carcelero se arrodilló.
y lo llevó a la casa en la misma noche. Y los presos que estaban en la cárcel, se ve que el carcelero fue y le cerró la puerta, estaban todos adentro. Mira qué milagro. Hasta los ladrones, asesinos que estaban allí, ninguno se fue por la unción, por el poder que había bajado en esa cárcel. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Lo llevó a la casa, a Pablo y a Sila. En la noche lo llevó a la casa. Le lavó las heridas. Le lavó las heridas. Fíjense en cómo estarían. Le lavó las heridas. Y ahí vino toda la familia. Les predicó la palabra. Todos se entregaron a Cristo. Y en esa misma noche los llevó y los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú no quieres recibir una paliza para salvar a tu familia? ¿Tú no quieres recibir una paliza para lograr que tus compañeros de trabajo entren en el camino? Hermano, ¿tú no quieres sufrir? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Es que te enseña la palabra. Amada hermana, amado hermano, tú tienes que gozarte de las pruebas, porque después de esa prueba viene la victoria. Después de esa prueba viene la bonanza. Hermano, Jesús se bautizó. Vino una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista escuchó la voz de Dios cuando le dijo que el Espíritu Santo iba a venir como paloma y que iba a permanecer sobre el Mesías. Pero a los poquitos días, Jesús tuvo que ir al desierto. Jesús tuvo que ir a ser probado. Y tú y yo, si queremos ser hijos de Dios, vamos a ser probados. Vamos a ser humillados, amados hermanos. Por eso, este libro, los Salmos 119, te enseña tantas verdades, ¿verdad? De cómo llegar a Dios por la oración, pero también te enseña a la humillación, Mira, hay cosas que son fundamentales para el Hijo de Dios. Dios, ayer lo hablábamos, Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado con su voz audible una promesa, o a través de la palabra, a través de un pastor, usó un evangelista para traerte una palabra, ¿verdad? Y esa palabra hay que guardarla en el corazón. Esas palabras se guardan en el corazón. Para el día de la aflicción. Yo lo hablé ayer, pero lo quiero volver a hablar hoy, que acá donde vamos a comenzar. Allí en el Salmo 119, dice esto, 119, 49. 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, a tu sierva, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Vaya que Pablo y Sila tenían las promesas de Dios y en el medio del sufrimiento, él tenía guardada esta palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Dios le dijo a Pablo que él iba a llevar el evangelio a todos los gentiles. Le había dado una promesa tremenda. Yo me imagino Pablo en la cárcel, con el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Señor, tú me prometiste que iba a llegar a los gentiles. Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Señor, tú me sacas de esta cárcel que estoy.
porque yo tengo que predicar tu palabra. Me imagino la fe. ¿Y cómo miraría Silas ahí a Pablo y le transmitió la fe a Silas? Y empezaron a cantar y orar, ¿verdad? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dios te da la palabra y no es enseguida que se va a cumplir. No. Ahora vas a pasar por el desierto. Ahora vas a ser probado por agua y por fuego, ¿verdad? Para luego que se cumpla la palabra en ti. Mira lo que dice en el 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. La promesa, la palabra que salió del corazón de Dios, es el consuelo que llevas tú y que llevo yo. Ese consuelo, que aunque la visión se tardare, espérala porque llegará. Y como dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová y Él hará. ¿Me explico? Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho en mi espíritu me ha vivificado. Yo creo en tu palabra. Creo, Señor, que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Creo, Señor, que voy a ser un instrumento en tus manos, frágil, pero en tus manos, ¿verdad? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Mira, los soberbios, ¿dónde están los soberbios? En todos lados, en tu familia, en tus compañeros de trabajo, donde tú vayas, hay soberbios. En la iglesia, ay, Julio, metiste el dedo en la llaga. En la iglesia hay soberbios. Hay pastores soberbios. Hay mujeres de pastores soberbias. Amados hermanos, hay hermanos soberbios. Hay diáconos soberbios. ¿Entiendes? Los soberbios se burlaron mucho de mí. Tu familia se ha burlado mucho de ti, mucho de mí, hermano. Mas no me he apartado de tu ley. Mas no me he apartado de tu ley. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Que cuando Dios te da una palabra, ¿verdad? Tú tienes que esperar. Se van a levantar los soberbios. Amados hermanos. Mira, para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Dios nos usó a mí, a la sierva, y como siempre decimos, la iglesia es la que me apoya en oración, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace algo, es de la iglesia, ¿verdad? Es de aquellos hermanos que estamos juntos y en armonía, orando unos por otros. Entonces, cuando viene una victoria, es de la iglesia, no es del pastor, es de la iglesia. Por las oraciones, por el clamor, por el amor que hay uno con otros. Entonces, Dios allí hace milagros, ¿verdad? Y me acuerdo, estaba mi suegra viva, hermanos, y tuvimos la oportunidad de orar por dos hombres, uno en una distancia de 3-4 meses uno de otro. Tuvimos esa oportunidad, ¿verdad?, de ver la mano de Dios, ¿sí?, el don de milagros, resucitando dos muertos. El Señor levantó dos muertos. En un vaso frágil fue usado, ¿verdad? Esa iglesia con 4 o 5 hermanos fue usada para levantar a dos muertos. Sí, hermano, sí. Y pasa como un mes y un pastor me invita a predicar a su iglesia, una iglesia grande de Las Piedras.
Y antes de orar yo cuento el testimonio de qué había pasado para orar por los enfermos, para que la fe de los hermanos creciera, para que ocurrieran milagros. Lo hace Carlo Anacondia, lo hacía Gigi Ávila, todos aquellos que fueron usados lo hacían. Hermanos, yo me bajo con una alegría porque Dios movió su mano, hubo sanidades, hubo milagros. Y le entrego el micrófono al pastor y el pastor agarra el micrófono y dice, acá resucitan todos los días los muertos. ¡Qué puñalada! ¡Qué puñalada! ¡Qué puñalada! Acá resucitan todos los días los muertos. Me humilló delante de todos los hermanos. Me humilló. La soberbia del corazón del pastor. Vamos a orar por el hermano Tomasino para que Dios lo siga usando en milagros, en sanidades. Hermano, la iglesia somos todos. Uno tiene el don de milagro, otro tiene el don de profecía, otro tiene el don de lengua, interpretación de lengua. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Pero la soberbia. Por eso, esta palabra que yo le estoy dando a ustedes, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El hombre usado por Satanás, sea pastor, sea quien sea, cuando tiene soberbia, te quiere tirar al suelo. Pero la palabra que tú recibiste, si tú la atesoras en tu corazón, esa te vivifica y te da fuerza, te da aliento para seguir adelante. Mira la palabra que Dios me dio en una visión de noche. Estamos en Hechos 18, 9 y 10. Me acuerdo que en esa visión, yo estoy en una campaña evangelística y estoy predicando y se acerca algo maravilloso del lado derecho mío. Siento una paz, siento una presencia de Dios tremenda y una voz que me dice con voz audible lo mismo que le dijo a Pablo. Mira, allí Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, la ciudad de las piedras. Y yo me encuentro predicando en esa campaña, siento esa presencia de Dios maravillosa, esa paz, ese gozo, ese fuego que se siente de Dios y esa voz que me dice esto. Y hermano, tú tienes otra promesa, yo tengo esta, tú tienes otra. Hermana, tú tienes otra. Todas las promesas no son iguales. Dios es un Dios personal. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de mi cuñado Tino, es el Dios de Claudia Viera, es el Dios de Rubén Héctor Sosa, es el Dios de María Chaparro, ¿verdad? Dios nos ha dado promesa, hermano. Pero en el momento de aflicción, en el momento que te quieren pisar la cabeza, esa promesa tiene que tomar vida en tu espíritu para que tú sigas adelante. ¿Comprendes lo que quiero decir? Entonces, hermano, nosotros debemos de entender, nosotros debemos de comprender, ¿sí?, que en este Salmo 119 hay riquezas espirituales para tu vida y para mi vida. Hay palabras muy profundas en el espíritu, hermanos queridos, para nosotros crecer,
para nosotros orar. ¿Sabe las veces que yo oré, Señor? Tú me diste una palabra, Señor. Y yo conforme a esa palabra me estoy moviendo. Conforme a esta palabra, Señor, yo dejo para atrás todo lo que hablan mal de mí, todo lo que me tiran tierra, Señor, y sigo para adelante. Porque sé que un día lograremos que la ciudad de las piedras entre toda al camino del Señor. Porque no solamente, hermano, he tenido yo esta palabra. Un día hablando con un pastor de acá Las Piedras, me dice, yo fui llamado a la ciudad de Las Piedras con esta palabra, la misma que me dio a mi hermano. Esa misma palabra Dios me dio a mí. Entonces, hay varios pastores que tienen la misma promesa de Dios por esta ciudad. Y esta ciudad es de Cristo. Con donde tú vives, hermana y hermano, ese lugar es de Cristo. No es de Satanás. Dios es soberano sobre toda la tierra. Entonces tú tienes que confesar con tu boca. En el barrio que tú vives, Señor, este barrio es tuyo. Y están las religiones, es tuyo, Señor. Donde pisa la planta mis pies, ese lugar me pertenece. ¿Comprendes lo que quiero decir? Donde pisa la planta de mis pies, ese lugar me pertenece. Habrán lucha, habrán pruebas, habrán dificultades. Yo no te lo digo, que no. Pero más son los que están con nosotros, con ustedes, que los que están con ellos. Entonces yo tengo que caminar espiritualmente. Yo tengo que vivir espiritualmente. Yo tengo que vivir por la palabra que es espíritu. Tengo que orar por la palabra que es espíritu. Y no dejarme llevar por mis pensamientos. Mis pensamientos no sirven para nada. Tengo que tener los pensamientos de Cristo. Tengo que tener un lenguaje bíblico, hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado a la cruz? Y Pedro, si te he visto no me acuerdo, y yo, Señor, voy hasta la muerte por ti. Pedro, antes que cante el gallo 2 veces, vos me vas a negar 3 veces, Pedrito. ¿No ves que estás en la carne todavía? Te falta el espíritu. No, Señor. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Lo negó, hasta lo maldijo Pedro, amados hermanos. Pero el Señor estaba con él. Él sabía que él iba a pasar por esa prueba. ¿Cuántas veces te has enojado con Dios? ¿Cuántas veces te pudiste haber enojado con Jesús? Porque estás pasando una prueba. Pero el Señor está contigo. Sus brazos te acarician. Pedro, hermano, llegó el momento que se humilló delante del Señor. Se arrodilló y lloró amargamente por haberle fallado a Dios. Y muchos de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Llorar amargamente, ¿verdad? Para pedirle perdón, para pedirle piedad y misericordia. Pedro hablaba en la carne. Jesús estaba en el Espíritu. Pero cuando Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo, fue transformado en otra persona. Ya no vivió más en la carne, ya no vivió más en sus pensamientos, sino que todo aquel temor que él disparó dejando a Jesús solo, cuando en el día de Pentecostés él abre la boca, como 3.000 almas se convirtieron a Cristo, más las mujeres y los niños. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban allí? Los mismos que hicieron matar a Jesús. Todo lo del Sanedrín, ¿verdad? Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Y él no tuvo miedo. Al que vosotros matasteis,
y los acusó, los señaló. No tuvo miedo de morir. No tuvo miedo de morir. ¿Verdad? ¿Cuándo recibió el bautismo del Espíritu Santo? Y hermanos, es tan lindo este salmo. Yo me voy por las ramas porque es lo que Dios pone en mi corazón. Pero vamos a seguir en el salmo. Dice en el 51, recién lo leímos, pero vamos a leerlo de vuelta. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Los soberbios se van a burlar, y ya lo hablamos, se van a burlar. Los soberbios. Cuando se burlan de ti, cuando te dicen que vos no servís para nada, como me decían a mí, ¿sí? Hermano querido, nunca te podés apartar de la ley de Dios, si no pereces y caes. Mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. ¿Cómo estaría este salmista? ¿Se dan cuenta? Se acordó cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, abriendo el mar. El poder de Dios, trayendo las plagas, matando a todos los primogénitos del faraón. Me acordé de tus maravillas, me acordé de todo lo que hiciste. Y eso me consoló, porque tú me vas a guardar. Tú me vas a abrir este mar de problemas y yo voy a caminar en seco, Señor. Eso me consoló. Hermano, te tiene que consolar, escuchar la palabra, escudriñar. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios de María, el Dios de Tino, de Claudia, de Rubén, de Marijubi, que la estoy viendo allí, ¿verdad? Es el mismo Dios. Entonces, hermano, te tienes que consolar por lo que dice la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y estás con una necesidad bárbara. Pero tu consuelo es que Jehová tu pastor, y llegará el momento, en esa aflicción de falta de comida, falta de dinero, Dios va a superar. Porque es tu Dios, es tu pastor, el pastor de los pastores. Estás enfermo, estás con problemas de salud. Hermano, vamos a Isaías 53, que por su llaga nosotros somos sanados. Y nos aferramos a esa promesa. Eso nos da consuelo. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ustedes son mis hijos, dice el Señor. Confiad que yo los voy a defender, que yo voy a pelear por ustedes. Confiad, confesad que yo estoy con ustedes. A veces tenemos que ir a un hospital, sí, hermano. Pero tenemos la paz de Dios, que en ese hospital las manos que me van a tocar van a ser las manos de Dios en las manos de los médicos. Que si me van a operar, las manos del cirujano son las manos del Señor. Porque hemos orado, hemos consagrado ese lugar. Aún la persona que te va a anestesiar, ¿verdad? Orás, Señor, que en esa jeringa o en esa máscara que me pongan, Señor, tú no permitas que nada de la tecnología nueva entre en mi cuerpo. La nanotecnología, no se puede hablar claro, ¿verdad? Señor, santifica ese producto que me van a poner para que yo me duerma. Y vas tranquilo, vas en paz, porque el Señor está contigo. Le pasó a Tilo, mi cuñado, hace unos días que lo operaron. La paz que tenía Tino
sobrepasaba todo entendimiento. La paz del hijo de él, Juan Pablo, sobrepasaba todo entendimiento. La paz de mi hermana Cristina sobrepasaba todo entendimiento. Me llamaba mi sobrino y me decía, ay tío, hay una paz en mi padre, hay una paz en mi madre y yo tengo paz. Y el enemigo quería quitarle la paz, pero no podía. ¿Verdad? Hermanos, que Dios nos ayude a entender lo que estamos hablando. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Dios te compró y te tiene en el hueco de su mano. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. Pero después le vas a dar gracias a Dios porque vas a crecer para vivir en el Espíritu y dejar la sobra de la carne. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Aquellos que se dicen ser cristianos dejan la ley, ¿sí? Pero mira la aflicción de este siervo. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Quiénes son los inicuos? Los que dejan la ley de Dios para andar en sus caminos. Y ningún inicuo, si no se arrepiente, entrará en el reino de los cielos. Ahora miren lo que dice acá. Miren el 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Cánticos. Cánticos. Díganle a Pablo y a Sila. A ver si no hicieron esto. En la cárcel. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero. Qué divino, hermano. Qué divino. La Biblia habla que nosotros, cuando estamos con aflicción, cuando estamos reunidos con los hermanos, que cantemos salmos e himnos espirituales. Hoy escuchamos cualquier cosa, pero ese no es el tema. ¿Sí? Que Dios dé discernimiento para saber cuándo una canción es espiritual y cuándo es una canción que llega a la mente, pero no al espíritu. Son cosas que tenemos que aprender. Son cosas que tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame discernimiento. Hay canciones muy bonitas, pero no llegan al espíritu, porque no son espirituales. Y nosotros tenemos que vivir en el espíritu y deshacer toda obra de la carne. ¿Comprenden? Como dijo Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe, en la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pablo totalmente sepultado en Cristo. ¿Verdad? Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre. Me acordé en la noche de tu nombre. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Aún en la noche meditaba en la ley. Aún en la noche meditaba en la ley. Y se acordaba de ese nombre. Amado, Jesús es el nombre sobre todo nombre. No hay cosas creadas en la tierra que no tengan nombre. Pero el nombre de Jesús es mayor que los demás nombres. Si es cáncer, sea lo que sea, ¿verdad? El nombre de Jesús es mayor que todos los demás nombres. Entonces tú te tienes que acordar en la noche, ¿verdad? Que Dios te ha dado ese nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre. ¿Qué tenemos que acordarnos nosotros? Y glorificar al Padre por ese nombre, que es sobre todo nombre.
Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Siempre el salmista hablándote a mí, a ti, hablándome a mí, hablando con Dios, siempre, Señor, guardé tu ley. Nunca me aparté de tu ley, ni de día ni de noche, como Dios le dijo a Josué, que este libro de la ley no se aparte de ti ni de día ni de noche. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Guardaré tus palabras, no una, no la que me conviene, toda la palabra, tus palabras, las guardaré. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Qué tremendo. Hay momentos que nosotros tenemos que suplicar a Dios. Suplicar. Clamar. Como Él dice, clama a mí. Suplicar. No importa quién esté alrededor tuyo. Cuando hay esa angustia en el corazón, tenemos que suplicar. Tu presencia supliqué de todo corazón. Sentir la presencia de Dios en el momento de más aflicción. Supliqué, clamé para que tu presencia estuviera aquí conmigo. Tu presencia supliqué de todo corazón, no de boca para afuera. Supliqué porque lo necesito. Supliqué porque lo amo. Supliqué porque Él me lleva todas mis aflicciones, todos mis dolores, todas mis enfermedades. Supliqué. Supliqué. No es una oración en silencio. Supliqué. Ten misericordia de mí según tu palabra. Supliqué. Ten misericordia de mí. Según tu palabra. Siempre orar por la palabra. Siempre orar por la palabra. La palabra es espíritu. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Comprenden? No ores por tus pensamientos. Dios no te escucha. Tú tienes que orar por intermedio de la palabra. Por eso te dejó la palabra, te dejó el manual de vida. Amado hermano, hay momentos que tenemos que clamar a Dios. Y yo lo he hecho más de una vez. Hay momentos que es como que te encontrás solo y es mentira del diablo. Hay momentos como que te encontrás que nadie te rodea. Nadie te da una caricia. Nadie levanta el teléfono para decirte, hermano, ¿cómo estás? Entonces, el Señor lo permite. No es que tus hermanos son malos. No. Es para que tú le clames a Él. Muchas veces, cuando los hermanos te rodean, te apoyas en tus hermanos, pero no te apoyas en Él. Y tú te tienes que apoyar en Él y también en tus hermanos. Pero el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. ¿Comprendes lo que quiero decir? Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Ten misericordia de mí, según tu palabra. ¿Cuántas veces yo he suplicado? Ten misericordia de mí. Y no porque estuviera en pecado. No. Sino que hay un momento que Dios desea que tú le supliques. Anhela que tú le supliques. Entonces te aparta y te deja solo. Ay, que fulano es malo, porque no me visita. Ay, que me engañó. Reconoce que todo lo que estás pasando es para que levante la cabeza y busque, que clame.
aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Mira, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos. Nuestros caminos nos llevan al error. Nuestros caminos nos llevan a deslizarnos de la roca. Por eso el salmista decía, Señor, ensancha mis pies para no deslizarme de la roca. ¿Verdad? Cuando nosotros queremos andar en nuestros caminos, hermano, le fallamos a Dios. Ya Él no es el soberano de nuestras vidas. Ya Él, hermano, lo dejamos de lado y andamos en nuestros propios caminos. Pero mira lo que dice el salmista. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Llegó un momento como que se iba a deslizar, pero consideró sus caminos y mis caminos me llevan a la perdición, ¿verdad? Y volví, retrocedí y agarré el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, que es la palabra. Y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. La belleza de Dios, la belleza de Dios, su palabra. Siempre tienes que acordarte esto, siempre. Jehová habita en la hermosura de su santidad, en la hermosura de su santidad. Y nosotros tenemos que caminar por ese camino de santidad. Y no mirar nuestro camino. Tenemos que mirar el camino del Señor. Si queremos andar en santidad, si queremos, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, yo debo de poner siempre la palabra de Dios en mi vida. Siempre, siempre, hermano. Él te compró, pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Tú no te perteneces, tú no eres dueño de tu vida. Escucha lo que te digo, tú no eres dueño de tu vida. Si te entregaste a Cristo, el dueño de tu vida es Jesucristo, es nuestro Padre Celestial. Y si no te entregaste a Cristo, tú tampoco eres dueño de tu vida, sino que Satanás es el dueño de tu vida. Acá no es un partido de fútbol, acá no hay empate. O somos de lo blanco o somos de lo negro. O somos del Señor o somos del enemigo. Por eso tienes que caminar en la palabra. La palabra es espíritu. Y Dios te llamó para vivir en el espíritu, no para vivir conforme a tus pensamientos. Dios te llamó a vivir en el espíritu. Y el espíritu es la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Es la que produce en tu vida fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impío me han rodeado. Mira. Ay, hermano. Compañías de impíos me han rodeado. Ah, tú quieres caminar el camino del Señor y que no haya impío alrededor tuyo. Es imposible. Es imposible. Porque gracias a ellos tú madurás en el camino de Dios. Ah, pero Tomasino, sí. Gracias a esos impíos que nos rodean, que quieren vernos caer, que se levantan blasfemiando, Dios los permite para que tú crezcas en el camino de Dios. Es maravilloso Dios. Dios nunca te va a sacar a los impíos, te los va a dejar para cambiar tu vida, para transformar tu vida.
y aunque pases por el agua, y aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Los impíos están ahí, pero Dios está contigo. Hablan mal de ti, Dios está escuchando, porque está contigo. Blasfemian, Dios está contigo. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado soy, cuando por mi causa os vituperen. Ay, Señor, que hablan mal de mí. Ay. No, gozate, vivir en el Espíritu, porque estás siendo bienaventurada. ¿Saben lo que significa la palabra aventurado cuando hablan mal de ti o se levantan contra ti los impíos? Dichosa 3 veces, dichoso 3 veces. Tú eres dichoso, hermano. Tú eres dichosa 3 veces. Cuando se levantan contra ti, cuando te cierran una puerta, Dios te abre una puerta mejor. Hermano, hermana, los impíos siempre van a estar allí alrededor tuyo para angustiarte, para amargarte. Pero si estás aferrada a la palabra, la angustia no entra en tu corazón. Si tú clamas al Señor, como decía allí que lo leímos recién. Para mí es un gozo la palabra, hermano. Para mí es un gozo. Es un gozo. Pero me costó años aprender. Para hoy disfrutar del gozo de la palabra. Hoy, por más que hablen mal de mí, por más que se levanten contra mí, por más que me cierren puerta, yo tengo el gozo del Señor, la alegría de Dios en mi corazón, el gozo de la salvación en mi corazón. Pero, hermano, todas esas aflicciones sirvió para crecer, Así que gózate de las aflicciones, gózate como Pablo y Sila. Y llegado el momento va a haber un terremoto allí. Y las almas, Dios te la va a presentar como el carcelero y la familia del carcelero. Y ustedes saben, para terminar, lo del carcelero, todo pasó en una noche. Todo pasó en una noche. Hasta se sentaron a comer con la familia. Pero al otro día de mañana estaban en la cárcel. Hermanos queridos, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Verdad? Y allí le dieron la libertad. Pero gracias a paliza, a esa aflicción, ¿verdad? Una familia entera, la familia del carcelero, ¿verdad? Fue salva. Y muchos de nosotros agarramos, ¿verdad? Ese capítulo, ¿verdad? Ese versículo, serás salvo tú y toda tu casa. Qué tremendo. Hermanos, pero Pablo se lo dijo, ¿sí? Después de haber sufrido una paliza, haber estado en la cárcel, hermano, cuando el carcelero le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero mira que hoy nosotros lo decimos, ¿verdad? Y es verdad, pero el dolor que le costó a Pablo y Sila, para que hoy nosotros tuviéramos ese versículo que parte el corazón, pues una palabra viva, hermanos, y las familias se entregan a Cristo. ¿Cuánto sufrimiento de Pablo? ¿Cuánto sufrimiento de Sila? ¿Cuánto sufrimiento tendremos que pasar nosotros para llegar a las almas? Que Dios nos ayude, hermano. No te aflijas por la aflicción. Gozate. Tomasino, ¿por qué no te pasa a ti? Hermanos, si yo te empiezo a contar todo lo que me pasó, hermanos queridos, sí, no alcanzaría un día para estar hablando, ¿verdad? Desde el incendio en la casa, de perder el trabajo. Ay, hermano. Tantas cosas. Pero yo le doy gracias a Dios por todas ellas. Porque a través de todo eso llevo las marcas y me faltan más marcas todavía. Me faltan más marcas. Llevo la palabra con gozo. Y tú tienes que llevar la palabra con gozo para que las almas se conviertan. Que Dios los bendiga grandemente.
Que la paz de Dios esté con ustedes, amados hermanos. Y mañana estaremos nuevamente, ¿verdad? En el programa 615, Arregla tu vida con Dios. Y mañana vamos a hablar un secreto que está en la Biblia. No te lo pierdas. Mañana vamos a hablar un secreto que está en la Biblia, hermanos, y está en el Salmo 119. No quiero salir del Salmo 119. Allí vamos a ver secretos maravillosos. Así que no te lo pierdas mañana. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y la paz de Dios contigo. Amén.